A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué un simple sonido o hasta un olor nos puede cambiar el ánimo así de un segundo a otro? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los pilares de la psicología, el famoso condicionamiento clásico. Vamos a descubrir cómo es que aprendemos a sentir, bueno, cosas como el miedo, y lo más interesante de todo, cómo podemos, por así decirlo, desaprenderlas. Este viaje nos va a llevar desde un laboratorio ruso, allá por el siglo XIX, hasta una sala de terapia de hoy en día. Pensemos en esto un momento, en serio. Un ascensor, pues es solo una caja de metal, ¿no? Un perro, un animal. Una tarima, un pedazo de madera elevado. Nada más. Entonces, ¿cómo es posible que para algunas personas estas cosas tan neutrales puedan provocar un pánico terrible, una fobia que de verdad paraliza? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Lo curioso es que la primera pista no la encontró un psicólogo, para nada. Vino de un fisiólogo que estudiaba algo que a primera vista no tenía nada que ver. Y es aquí donde entra la historia el mismísimo Iván Pavlov. Imagínense la escena, finales del siglo XIX. Pavlov, que de hecho se ganó un premio Nobel por su investigación sobre la digestión, nada que ver con la mente, se da cuenta de algo súper curioso. Sus perros de laboratorio no empezaban a salivar solo cuando veían la comida, ¿no? Empezaban mucho antes, con solo escuchar los pasos del asistente que traía la comida. Esa observación, que podría parecer un detalle sin importancia, fue la chispa que encendió una verdadera revolución en la psicología. Y esto, claro, nos lleva directo a su famosísimo experimento. A ver, el proceso es bastante lógico si lo pensamos. Primero, lo natural. La comida hace que los perros saliven. Es un reflejo, no hay que aprender nada. Por otro lado, una campana, pues no provoca nada. Pero aquí es donde viene la genialidad de Pablo. Empezó a hacer sonar la campana justo antes de darles la comida. Una vez y otra y otra. El resultado final, pues que llegó un punto en que con solo el sonido de la campana, ¡pum!, los perros ya estaban salivando. Se había creado un nuevo reflejo, uno aprendido. Ok, para entender esto bien, vamos a ponerle los nombres correctos. Todo comienza con lo que llamamos el estímulo incondicionado. Piensen en él como el activador natural, el biológico. En este caso, la comida. Es algo que, sin que nadie nos enseñe, provoca una reacción. Y esa reacción que provoca, o sea, la salivación, es la respuesta incondicionada. Es el reflejo en su estado más puro. Digamos que el estímulo y la respuesta incondicionados son la pareja original, el combo que viene de fábrica, no necesita aprendizaje. Ahora sí, viene la parte clave de todo esto, la transformación. Teníamos un estímulo neutro, ¿se acuerdan? La campana, que al principio no significaba absolutamente nada para el perro. Pero después de asociarla una y otra vez con la comida, se convierte en un estímulo condicionado. De repente, adquiere un nuevo poder. Y por lo tanto, la salivación que ahora provoca esa campana es la respuesta condicionada. Ojo, es importante notar algo. La respuesta física es la misma, es salivación. Pero su origen es totalmente distinto. Ya no es un reflejo natural. Ahora es una respuesta aprendida, provocada por un detonante que antes era insignificante. Perfecto, pero la cosa no se queda ahí. Pavlov no solo descubrió este fenómeno, sino que también se puso a estudiar sus reglas. Vamos a ver los principios que nos explican cómo se forman y también cómo se rompen estas asociaciones que aprendemos. Aquí tenemos como el ciclo de vida de una de estas respuestas. Primero, la adquisición. Es simplemente el momento en que se aprende la asociación. Luego, la extinción. ¿Qué pasa si la campana suena y suena, pero ya no aparece la comida? Pues la asociación se va debilitando hasta que desaparece. Pero, y esto es súper interesante, después de un tiempo sin escuchar la campana, si de repente vuelve a sonar, la respuesta puede reaparecer como por arte de magia. A eso se le llama recuperación espontánea. Y acá tenemos otros dos conceptos que son clave. Por un lado, la generalización. Imaginen que alguien le muerde a un perro grande y negro. Con la generalización, podría empezar a tenerle miedo a todos los perros, sin importar el tamaño o el color. Por otro lado, está la discriminación, que es justo lo contrario. La capacidad de aprender que solo ese perro grande y negro es el problema, pero los demás no. Nuestro cerebro hace esto todo el tiempo para poder manejarnos en el día a día.
Entonces, lo más importante de todo esto es que no estamos hablando solo de perros y campanas. Este mecanismo es fundamental en nuestra vida. Piensen en la publicidad. Asocian una bebida con gente feliz en la playa y de repente esa bebida nos parece más refrescante y divertida. O en el día a día, ¿no les pasa que una canción los transporta a un momento específico? ¿O un olor les recuerda la casa de su abuela? Todo eso es condicionamiento clásico en acción. Ok, ya entendimos cómo se puede aprender una respuesta de miedo, pero la pregunta del millón es, si se puede aprender, ¿se puede deshacer? Y esto nos lleva a la parte, diría yo, más esperanzadora de todo esto, y al trabajo de un psiquiatra llamado Joseph Wolpe. Esta fue la pregunta súper lógica que se hizo Wolpe. Si el miedo a, no sé, los ascensores o a hablar frente a mucha gente se aprendió asociando ese lugar con ansiedad, ¿no podríamos usar las mismas reglas del juego para crear una nueva asociación, una que le gane a la del miedo? Y la respuesta, por suerte para muchos, fue un rotundo sí. Y su técnica se basa en una idea que es simple, pero potentísima: la inhibición recíproca. A ver, piénsenlo. Es físicamente imposible estar aterrorizado y al mismo tiempo completamente relajado. Son como el agua y el aceite, no se mezclan. Entonces, la idea de Wolpe fue, si logramos que el cerebro asocie eso que da miedo con un estado de relajación total, la relajación va a empezar a ganarle la batalla a la ansiedad, hasta que la reemplaza. Y esto tiene una explicación fisiológica clarísima. Es como una batalla dentro de nuestro sistema nervioso. Por un lado, está el sistema simpático, que es el que se activa con la ansiedad, el que nos prepara para luchar o salir corriendo. Y por el otro, el sistema parasimpático, que es el de la calma, el de descansar y digerir. La terapia de Wolpe, en el fondo, es un entrenamiento para que el sistema parasimpático tome el control justo en esas situaciones que antes encendían todas las alarmas del sistema simpático. Basándose en este principio, Wolpe creó una terapia súper estructurada y que demostró ser muy efectiva: la desensibilización sistemática. Vamos a ver cómo funciona paso a paso. El proceso tiene 3 ingredientes, por así decirlo, que son fundamentales. Primero, se arma una lista, una jerarquía de las situaciones que provocan ansiedad, ordenadas de la que da menos miedo a la que da más pánico. Segundo, se entrena a la persona para que domine técnicas de relajación profunda. Y tercero, que es el corazón de la terapia, se empieza a exponer a la persona a cada ítem de la lista, pero solo en la imaginación y siempre manteniéndose en ese estado de relajación. Aquí tenemos un ejemplo perfecto con la fobia a hablar en público. Se le pide a la persona que le ponga un puntaje a su ansiedad, digamos de 0 a 100, para cada situación. Se arranca por lo más fácil, como apenas pensar en que tiene que dar una presentación, que le podría dar un 10. Y de ahí se va subiendo poco a poco hasta llegar al desafío más grande: subirse al escenario, que podría ser un 95. El segundo paso es importantísimo, es el entrenamiento. Y no se trata nomás de relájate y ya. Se trata de aprender una habilidad que sirve para toda la vida, poder generar un estado de calma cuando uno quiera. Esa técnica de relajación se convierte en la herramienta principal, casi como un superpoder para poder enfrentar el miedo que viene después. Y aquí es donde todo el rompecabezas encaja. La persona, estando súper relajada, empieza a imaginarse la primera situación de la lista, la más fácil. La regla de oro es: si aparece una pizca de ansiedad, separa la imagen mental y se vuelve a enfocar en la relajación. Solo cuando se puede imaginar esa escena sin sentir nada de ansiedad, se pasa a la siguiente de la lista. Es un proceso de reaprendizaje que va de a poquito y puede durar en promedio unas 8 a 10 sesiones. Y así cerramos el círculo. Partimos de una observación casi accidental, con unos perros salivando, y llegamos a entender de dónde vienen muchas fobias, y, mejor aún, a una terapia súper efectiva para superarlas. Esto nos deja con una última pregunta para pensar. Si este mecanismo es tan poderoso para crear miedos, ¿qué pasa con las asociaciones positivas? Ese olor a café por la mañana que nos despierta, esa canción que nos pone de buenas al instante. ¿Cuántos de esos pequeños placeres que guían nuestro día a día no serán, en el fondo, reflejos condicionados que aprendimos sin siquiera darnos cuenta?